Esta técnica es una de las favoritas de Lee Strasberg y fue creada en su origen por Stanislavski, pero con el tiempo acabó dejando de gustarle mucho. Aún así, es una receta importantísima y hoy vamos a aprender a hacerla. Stanislavski lo que hizo fue coger el término de un psicólogo que se llamaba Tedul Ribot. Y dicho esto, ¡empezamos! Para hacer este plato necesitamos ingredientes. Una circunstancia personal que habremos de destilar con la memoria sensorial. Ahora explicaremos cómo se hace. Una pizca de imaginación solo para que se destile la reacción, el fuego de concentración, como siempre, y utensilios. En este caso, con la olla de la actuación es suficiente. Primero de todo, con estos ingredientes lo primero que tenemos que hacer es elegir una emoción que querramos expresar en escena. Y en base a eso, elegiremos la circunstancia personal. La idea es usar la circunstancia personal para llegar a una emoción. En verdad, toda circunstancia personal lleva realmente asociada a una emoción, porque tú cuando vives cosas, pues sientes cosas, ¿no? La idea es separar esto de esto para poder usar solo esto cuando tú quieras. Y veréis que la forma de esto, ahora y al final, van a ser distintas. En este caso lo que tendremos que hacer será, con la circunstancia personal que hayamos cogido, que tendrá asociada una emoción, en este caso. Recuerdo que cuando el dinosaurio me perseguía, tenía miedo. Tendremos que sacar de ella la sensación física. Tendremos que usar la imaginación para acordarnos de lo que sentimos físicamente cuando vivimos eso. Te darás cuenta que al final lo que te sale es otra cosa más, que es una memoria sensorial. Y es con esto con lo que vamos a llegar a una emoción que podamos usar en escena. No con esta, sino con esto. ¿Y qué es esta memoria sensorial? No es sino el recuerdo de que nos sudaban las manos, que es la sensación física que nosotros hemos asociado al miedo. Y aquí viene la pregunta clave que nos tenemos que hacer. ¿Qué sentí físicamente cuando pasó eso? En nuestro ejemplo sería, recuerdo que cuando me perseguía el dinosaurio tenía miedo porque... Y ojo, y el porqué de lo que sentimos tiene que responderse con una sensación física. Y en este caso, me sudaban las manos. Podría ser, sentía taquicardia, o miraba a todas partes, o me quedé petrificado. ¡Técnica avanzada! También podemos hacer esto sin recurrir a una circunstancia personal. Podemos recurrir a una circunstancia dada, como veíamos en el vídeo del Sí Mágico. Pero en este caso, en vez de preguntarnos cómo nos comportaríamos, nos preguntaríamos qué sentiríamos en esa circunstancia dada, ya sea personal o imaginaria, qué sentimos y eso cómo se manifiesta físicamente. Eso es lo más importante. Ahora, en este fuego de concentración, tendremos que echar la memoria sensorial junto con imaginación. Una vez tenemos la memoria sensorial, es decir, la sensación que queda cuando sientes algo, hay que cocerla en una improvisación, o sea, actuar de forma libre con esa memoria sensorial. Vaya, cocinar esto generará muchas chispas. El fuego se descontrolará y será más fuerte y otras veces más tenue. Cuando usamos emociones propias, aunque no las echemos directamente en la olla de la actuación, tendemos a desconcentrarnos y que el fuego sea más pequeño. Así que hay que regular el fuego muy bien. Cuanto más lo cocines, más estable será el fuego. Si vemos que durante la cocción no se hace, quizá es porque no hayamos escogido bien la sensación que nos genera miedo. A lo mejor no nos genera el suficiente miedo. Entonces tendremos que crear otra memoria sensorial que nos lleve más fácilmente al miedo. Y cuando nos queramos dar cuenta, la memoria sensorial se habrá convertido en una memoria emocional. ¿Eso qué es? Es una emoción recurso. Es decir, que tú cada vez que pienses en la memoria sensorial, ¡pum!, sentirás la emoción que quieres. E incluso con suficiente práctica no te hará falta ni la memoria sensorial. Simplemente imaginando la emoción, porque serás capaz de imaginar directamente la emoción, serás capaz de llegar a ella. Ahora, creo que conviene hacer un par de advertencias sobre esta técnica.
Hay gente que simplemente esta técnica no le funciona porque le produce malestar, o sea que al final acaba siendo más ineficiente que otra cosa. Eso depende de cada uno. Si este fuese tu caso, tienes dos opciones: o dejar de usar esta técnica o estar con un profesor que te machaque emocionalmente para sacarte la emoción. Hay muchísimas escuelas especialistas en esto, allá cada cual. Y algo importantísimo: que tú sientas la emoción no significa que la expreses. Normalmente sí, pero son dos cosas que no van íntimamente ligadas. Es como todos tenemos un amigo que parece que no siente ni padece, pero cuando te empieza a contar su vida, de repente tiene una vida intensísima y siente de todo, pero no lo muestra. Entonces, como explicábamos en este vídeo, hay una diferencia entre lo que ocurre por dentro y lo que ocurre por fuera, y tenemos que ser capaces de sacarlo de dentro y ponerlo fuera. La técnica en sí, en principio, te permite hacer eso. Recordad que partimos de la memoria sensorial, es decir, que algo que ya es físico, pero puede divergir y no salir así. En cualquier caso, lo que quiero decir es que, por mucho que tú sientas, si no lo expresas, da igual, hay que expresarlo. Y ese es el objetivo: expresar, no sentir. Cocinando este plato serás mejor actor porque te permitirá tener control y ductilidad sobre tus propias emociones. Y hasta aquí la técnica actoral de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis comentarme en qué situaciones la usaríais vosotros, o en qué tipo de obras, o qué actores y actrices creéis que usan esto, que hay muchos, os aviso. Y por supuesto acepto propuestas de platos. Así que nos vemos en... una cosa. Tengo una pequeña mala noticia. La semana que viene no voy a subir vídeo, porque, como sabéis, este viernes me voy a República Checa. Bueno, me gustaría sentarme, tomarme una semana libre sin hacer vídeos, y cuando esté asentado ya, volver a la carga con otros. No os preocupéis, voy a seguir subiendo vídeos. De hecho, tengo guionizados bastantes y tengo ideas de sobra para casi hasta final de año, o sea que no os preocupéis por eso. Y lo dicho, hasta aquí la receta de hoy, y nos vemos en el próximo ensayo. ¡Yo!